Por lo general, a lo largo de los tiempos han sucedido situaciones, hay personas que han tenido, qué sé yo, visiones o han tenido intuiciones o se les ha revelado qué es lo que va a ir sucediendo. Porque en realidad dicen por allí que entre cielo y tierra nada está oculto. Así que hoy vamos a hablar de las 5 revelaciones epocales y por supuesto habrá algunos temas adicionales que vayan a ir saliendo allí de camino. Aquí en Mundo Urantia, con su programa Misión Urantia de la Academia de las Artes Sanadoras, donde tocamos temas relacionados a este libro. Y tengo la grata compañía del señor Ricardo G. Van Dyke y del señor Héctor Landín. Gracias a ambos por estar acá acompañándome. Lamentablemente aquí sí se aplicaría el dicho de que el diablo metió la cola. ¿Por qué? Porque sí, precisamente como todavía en aquel tiempo era reciente lo de la rebelión, sigue en nuestros días, ¿no? Todavía. Pero sí que se confabuló Caligastia y Daligastia para hacer caer a Adán y Eva. Seguían con la misma idea, ¿no? Del manifiesto luciferino y pues lo que querían hacer era hacer caer a toda costa el plan del padre. Era en general, no solamente, no fue exactamente eh, problema personal en este caso con Adán y Eva, sino era en general de que, pues seguimos, nuestro jefe ya fue encarcelado, nosotros vamos a seguir aquí en el planeta, ¿no? Con nuestras ideas. Por eso también siguen muchos problemas en la actualidad. Pero en aquel tiempo, el mal llamado pecado original se dio precisamente por esta problemática con estas dos personalidades, con el diablo, pues vamos a manejarlo así. Entonces, pues no fue tanto que un fruto que se comiera, ¿no? Como dice que Adán, sino que Eva se comió la manzana. Pero en este caso fue que el objetivo principal, como bien lo dijo Ricardo, de Adán y Eva, era la evolución biológica y espiritual de la raza humana con la llegada de Adán y Eva. Para esto, ellos tenían que reproducirse y llegar a un total ¿quedan cuántos? 500,000, ¿verdad? Eran 500, tenía que llegar a 500,000 descendientes de esa raza violeta que se le llamaba en aquel tiempo. Entonces, ya llegando a esos 500,000 descendientes, o sea, no hijos, porque como que se malentiende un poco luego esto de que hijos, no, entre hijos, nietos, bisnietos, y todo eso tenían que llegar a esa cantidad de 500,000. Llegando a esa cantidad de 500,000, entonces sí se podían ya empezar a desperdigar y revolverse, por decirlo así, con la raza humana, para que hubiera ese crecimiento tanto espiritual como físico, como bien decía Ricardo, ligándolo un poco con lo que al rato decíamos de la salud, seríamos más saludables físicamente y más perceptivos espiritualmente, si se hubiera logrado esa meta que tenía Adán y Eva. Sí tenemos aún así cuando los corrieron del Edén y toda la nieva, trataron de seguir con ese plan. No fue esa misma cantidad, pero sí llegamos a tener cierta sangre adánica todavía, precisamente por todo eso que hicieron Adán y Eva y tratar de decir de dejar descendencia en el segundo jardín, que fue lo que pasó. Yéndonos y sintetizando un poco el mal llamado pecado original, lo que pasó fue de que se estaban desesperando precisamente por la rebelión, no lograban avanzar en sus objetivos Adán y Eva. Entonces llegó un momento de desesperación que fue cuando Caligastia metió la cola, mal aconsejó a otro ser humano, entonces habló con Eva y se cometió el error de que Eva, pensando que era bueno, ella directamente se metió con un ser humano. De ahí nació Caín. Cuando pasó esto, es también interesante porque es una historia de amor también, sabemos que es una historia de amor, porque así se llamaban Adán y Eva, pero al momento de que ver a Adán, que el error que había cometido Eva y que ya lo sabía que los iban a castigar, y sobre todo separándolos, pues él lo amaba mucho a Eva y no quiso correr esa suerte. Entonces, ¿qué hizo? Se enredó también con una humana y de ahí salió
una, una hija, no me acuerdo otra como Sansa se llamó la hija de Adán con la otra. Ahora sí que la otra, se diría y así, muy chistoso. Entonces ese fue el pecado original. Cuando, ahora sí que el guardián del jardín, se dieron cuenta de lo que pasaba, pues fue cuando los corrieron. Ese fue el pecado original. Te digo, se puede decir, seguir llamando de esa manera. Y fue cuando se creó un segundo jardín. El primer jardín estaba donde está ahorita la isla de Chipre. Había ahí una como península, unía a Chipre, se unía a Palestina por medio de una península. Ahí estaba el primer jardín, que después se unió y también es otra historia que después podemos platicar también. Se trasladaron a la Mesopotamia, por donde más o menos estaba tan la materia, y ahí quedaron. Pero continúale, Ricardo. Precisamente iba a complementar, Adelante, adelante. terminar con esta revelación. Eh, Fue tan hermoso ese jardín, esos jardines, esas ciudades que desarrollaron y donde compartían igual conocimiento, los seres humanos comenzaron a replicar ese conocimiento que habían aprendido. Y ahí están, precisamente por toda Mesopotamia, esas grandes ciudades, precisamente Babilonia, eh, y muchas ciudades se basaron en estos jardines. Y ahí, desgraciadamente, otra vez viene una época de oscurantismo y ahí termina la segunda revelación. Y es que esas partes como el medioevo y demás, yo me atrevería a decir, me gustaría antes de que entremos a la siguiente, ¿qué opinan ustedes? Son errores que nosotros cometemos en el sentido en el que no valorizamos, no valoramos las cosas, no nos sabemos sintonizar con la fuente como para que nos diga, mira, esto así, no, si es que en realidad, si uno no, a veces el universo, y me imagino que nos ha sucedido a todos, como ve que nosotros no estamos poniendo atención, o nos da miedo, o lo que sea, o estamos distraídos, qué sé yo, es que hay tantas cosas que pudieran afectar, y ahora que sobran inputs, pero si ve que esa intuición no es despertada en nosotros como para decir, no, tengo que manejarlo diferente, no puedo manejarlo así. Y resulta que tal vez vienen personas y me dicen, oye, ¿no has pensado que podrías manejar las cosas de otra manera? Caramba, el universo nos da las vías, pero a veces somos nosotros los que no sabemos tal vez cómo dar el paso o cómo hacerlo, o no tenemos esa red de apoyo a nuestro alrededor que nos dice, vamos, te vamos a acompañar y vamos a ver cómo salimos. Entonces, eso nos mete en épocas, a mi humilde ver y entender, en momentos históricos de detenimiento y también de involución, porque considero yo, y es al menos como yo lo veo, tiene que haber una energía en movimiento que puede ser hacia adelante o que nos puede jalar hacia atrás y no permite que tengamos esa evolución. ¿Cómo lo ves, Héctor? Pues sí, lo que comentábamos a un principio, que también todavía no termino de entender precisamente por qué la raza humana tiene esa forma de ser, de que no, parecemos como un niño que no quiere entender, ¿no? Tienes ahí las cosas, tienes las herramientas, tienes eh, tu manera, el mapa para crecer, pero no lo quieres agarrar, como que te pones de alguna manera más berrinchudo, como que dices, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer, no me interesa lo demás. Entonces esa necedad que tenemos, no sé si es flojera, muchas veces otra vez lo comentábamos, si es flojera espiritual, ¿no? Flojera espiritual y mental de la gran mayoría de la gente, eh, que se le hace más fácil llevar ritos, prender una veladora, sacrificar un animal para tener contento a Dios, en vez de dedicarse efectivamente a la hermandad humana, a llevarse bien con su prójimo, a llevar a cabo lo que quiere el Padre, sin necesidad de tanto formalismo, por decirlo así. Yo creo que es eso, más bien es cierta pereza, tanto mental como espiritual
el ser humano, lo que y desgraciadamente, pues nos arrastra a todos. Se ha dado, y no dudo que se haya dado en la Edad Media, en todas las épocas, pero más tenemos cerca la Edad Media, en la que yo creo que hubo muchos librepensadores que pensaban esta parte. Vamos a poner un ejemplo: Lutero, Calvino, que trataron de recuperar esa parte realista, real más bien, del cristianismo, pero que también fueron atacados. Y creo que también que sí, muchos libres pensadores otra vez también fueron ajusticiados, fueron quemados, fueron torturados por el cristianismo de la Edad Media. Entonces eso creo que sí, no sé, repito, sigo sin entender por qué tenemos esos altibajos en la historia espiritual del planeta. Son tantas cosas en realidad. El otro día conversaba con unos amigos y con respecto a ciertos rituales y ciertas cosas y, por ejemplo, nos enseñan mucho a hacer el lavado de manos y todo el tema. Y me decía una señora, me dijo algo muy interesante. Me dice, es que póngase usted a pensar en aquella época cuando todo eso se empezó a gestar. No había agua del tubo, había que desplazarse o había que traer agua, Entonces, a la gente había, por un lado, y esto yo creo que lo deben de haber implementado todas las religiones, ¿no? Había que hacer que la gente quisiera hacer algo que le fuera en su beneficio. Entonces, quizás que no se me ofenda a nadie, no lo digo con ningún ánimo negativo, pero quizás la mejor forma de que el varón estuviera más concentrado en algo positivo que en algo negativo, entonces se le puso a rezar, entonces se le puso a hacer esto, entonces se le puso a hacer el otro, se le ocupó para que no tuviera tal vez tanto tiempo libre e hiciera cosas que tal vez era mejor que no anduviera haciendo, por un lado, y por otro lado se les quiso enseñar como cuestiones de lavado de manos, que se dice que es algo energético, que también creo que lo puede hacer sin duda alguna. Dicen los que saben que nuestras uñas es lo único que queda de una época en la que fuimos muchísimo más, con una espiritualidad muchísimo más activa, grande y fuerte antes de bajar de nivel o de que nos fuésemos bajados o que nos ganáramos un nivel inferior, no sé cómo decirlo diferente. Entonces, se nos explica que por eso lo del lavado de manos, que puede ser también eso y puede tener un contenido espiritual energético también, como les digo, por ser las uñas, el vestigio que quedó de una época mucho mejor que la que vivimos ahora, pero también el poderles enseñar que es que hay que lavarse las manos cuando salimos del baño, hay que lavarse las manos cuando vamos a comer algo, hay que tener higiene. De hecho, dicen que el pueblo judío fue uno de los pueblos que durante las pestes, por sus hábitos de higiene que ya le habían implantado desde hacía muchísimos años, no tenían el tipo de muerte que tenían otros pueblos, digámoslo así, que la verdad no tenían ningún tipo de higienización o de higiene incorporado en ellos. Entonces, si nos ponemos a jugar y nos ponemos a ver para atrás, probablemente tenga mucho sentido, y no se me ofenda a nadie tampoco, por favor, en que tal vez alguna señora que tenga muy desarrollado su habla y su capacidad de comunicación, que puede estar escuchando y llevando información donde no debe, pues sería y era muchísimo mejor sentarla y ocuparle su mente y su cuerpo y ponerla a rezar, sin ánimo de que nadie se me ofenda. Pero me imagino que en su debido momento se vieron una serie de cosas que podían sustituir cosas negativas, caramba, y dijeron, nada, por aquí es, y lo instituyeron como parte de ese pueblo. Mi humilde opinión en realidad no una, he tenido varias conversaciones como estas, muy interesantes, que son para mí sumamente esclarecedoras, y espero de verdad nadie se me ofenda por lo que acabo de decir. A la fecha de hoy, bueno, de este año, la primera revelación Caligastia llegó hace 500,000 años. Adán y Eva, exactamente a este año, fue hace 37,937 años que vinieron. Melquisedec vino hace 3,996. Jesús,
tomando en cuenta 7 años que están, en cuanto están mal las fechas ahorita calculadas, vino hace 2030 años. Y la quinta revelación, el libro de Durantia, se empezó a gestar entre 1906 y 1911. Son los Ok, libros. muchas gracias, Héctor. Entonces, fíjate, hace cerca de 30,000 años fue Adán y Eva. Tuvieron que pasar 27,000 años para que llegara la tercera revelación, Pero, la de Maquiventa Melquisedec. Llegó a un planeta igual de perdido, ¿no? Con algunas chispas dispersas de conocimiento, de culturas que conservaban cierto conocimiento de Adán y Eva, pero muchas eran politeístas, y precisamente esa fue la base de lo que vino a enseñar, regresar a la adoración del Padre Universal, de un creador, de Dios el Padre Universal, ¿no? Nos cuenta el libro de Durantia que apareció, ¿no? Apareció, no vino como Jesús, que sí nació de una pareja, ¿ok? Nació como cualquier ser humano, pero Maquiventa Melquisedec, dice el libro de Durantia, que ya apareció, se acercó y empezó a predicar. Héctor, ¿qué más cuentas de la tercera revelación de Maquiventa Melquisedec? gracias, Ricardo. Sí, como dices tú, él apareció ya formado como una persona adulta. Se le apareció a un campesino, se le presentó un pastor más bien, y se dijo, yo soy servidor del Elohim, Dios en pocas palabras, ¿no? Eh, creo que lo más que podemos decir de Maquiventa fue que fue el predecesor, precisamente por esa, como dice, acaba de decir Ricardo, y ya tenemos en la plática de que fue otra decadencia de la espiritualidad en esos tiempos. Entonces, Maquiventa pertenece a la orden de los Melquisedecs, precisamente. Es una orden de urgencia. Y en este caso, pues precisamente vino de urgencia porque estaba decayendo ya en el planeta la creencia en un solo Dios, como igual dijo Ricardo bien, que se estaba regresando al politeísmo, sí, en realidad a mucho sacrificio. Entonces vino otra vez a tratar de instaurar, pues sí, pero no a restaurar, sino a renovar la creencia en Dios. Entonces hizo ese pacto precisamente que se habla, no con Abraham, fue el que, de muchas cosas que se hablan en la Biblia, que según habló Abraham directamente con Dios, no, fueron palabras directamente, pláticas de Abraham con Melquisedec. Muchas cosas de ahí. Lo que no nos dice la Biblia, aunque nada más dice que fue el sabio de Salem, es que también tuvo adeptos, Melquisedec, hizo escuelas, en este caso sí espirituales nada más, sobre precisamente esa parte del Padre. Y lo que comentaba hace rato, que como tiene todo una base, todo tiene un origen, el origen de la mayoría de las religiones, tanto europeas como asiáticas, vienen de ahí de Maquiventa, porque él creó esas escuelas, creó gente, creó pues, por decirlo así, apóstoles, estudiantes, maestros, que después los mandó a todo el mundo conocido de aquel tiempo. No, el libro no dice que hayan llegado aquí a América, fue el único continente que prácticamente no llegaron. Bueno, en pláticas de los grupos de estudios creemos que a lo mejor sí, por lo menos algún maestro de Maquiventas pudo haber llegado aquí. Pero bueno, nada más dejémoslo en esa parte. Entonces, el mismo libro nos va diciendo cómo se fueron distribuyendo todos esos maestros de la escuela de Melquisedec y surgieron las religiones del medio, desde hasta la China, Japón, la India, las religiones de toda esa parte de Mesopotamia, tienen esa raíz de las creencias de Melquisedec. De hecho, nos menciona el libro que de esos maestros de Melquisedec llegaron a Egipto y hubo un faraón que impuso la creencia en un solo Dios. Desgraciadamente, como fue imposición, hemos dicho que no funcionan muchas veces las revoluciones,
todo aquí tiene que ser por evolución. Cuando murió este faraón, se volvió a lo mismo, a la creencia en diferentes dioses, a todos, ¿no? Entonces, es prácticamente todo su trabajo de Maquiventa que fue crear esa escuela, crear todo ese renovar la creencia en un solo padre. Él ya sabía, porque creo que en ese tiempo ya Micael allá en Salvington había dicho, Urantia va a ser en Urantia va a ser mi séptimo otorgamiento. Entonces, de alguna manera preparó ese camino. En uno de los otros programas lo comentamos, de que no, Jesús, mucha gente dice que Jesús aprendió en otras escuelas, con los, ay, no recuerdo esta secta allá en Palestina, pero que él fue a estudiar, fue todo. No, ella traía el conocimiento y aparte le ayudó que Melquisedec ya le había preparado también el camino. Esenios, los esenios. Ya. Sí se ha manejado mucho de que Jesús estudió con los esenios, pero no, o sea, él como creador ya tenía todo el conocimiento y aparte Melquisedec ya le había preparado el camino. Esa es esa parte. Y precisamente esa preparación, ese campo bien cortadito que dejó Mequiventa Melquisedec, fue donde llegó la cuarta revelación. Hablamos que Mequiventa Melquisedec fue hace 3000 años y 1000 años después aparece Jesús de Nazaret. ¿Ok? Él es el que, aprovechando, como bien dijo Héctor, voy a realizar mi séptimo auto-otorgamiento, también voy a hacer la cuarta revelación, que es lo mismo, ¿no? Fíjate ahora, siempre ha sido esa parte de la revelación de Dios, del Padre, pero ahora lo hizo más poderoso, decir que Dios está en tu mente, que Dios está en nuestra mente. Y como lo mencionó Héctor, el libro también nos dice que no aprendió de ningún grupo ni de ninguna escuela. Él ya traía ese conocimiento, obviamente se preparó en las escuelas de los judíos, porque él era judío, obviamente, ahí recibió precisamente conocimiento de hace 1000 años de Mequiventa Melquisedec, por supuesto, y, y lo utilizaba, ¿no? Pero obviamente él como Micael de Nevadón, como creador del universo, pues sabía muchísimas cosas, ¿no? Esa es la cuarta revelación. Sí, gracias. Creo que eso ya es un poco más, bueno, un poco, mucho, muy conocido, aunque mucha gente, me he encontrado con gente que niega la existencia de Jesús. Me lo han dicho, tu amigo imaginario, así me lo han dicho, tu amigo imaginario. Si tú quieres decir que es mi amigo imaginario, pues sí es mi amigo imaginario, ¿no? Pero aún así yo les llego a decir, bueno, sea si existió o no existió, y les pregunto así a ellos, entonces no tienen validez todo lo que está escrito que él dijo, no es aplicable a la humanidad, porque hay gente que dice que no es aplicable, pero volvemos a lo mismo. Eh, Creo que ahorita, regresando un poco a lo de Lucifer, creo que han pasado, la última vez me dijeron unos hermanos, creo que han pasado 2 semanas allá donde están siendo juzgados Satanás y Lucifer. Yo creo que nos han pasado 2 semanas, aquí han pasado 2000 años. Pero bueno, a esos tiempos que todavía se manejan, como bien dijo Ricardo hace rato, se manejan en los diferentes, el universo, el superuniverso, en el paraíso, todos esos tiempos. Para nosotros allá eso ha sido un suspiro, pero por eso mucha gente también dice, es que es injusto que la rebelión no se haya quitado en 2000 años. Bueno, cálmate, allá son días los que han pasado. Es como un juicio, es como un juicio aquí, ¿no? Se tienen que desahogar todas las pruebas, todo el asunto. Entonces, pues tener paciencia, ¿no? En ese sentido, pero seguir con nuestro trabajo, no por ello dejar nuestro trabajo, o como se ha dicho muchas veces, de que entonces estamos esperando a que quieres ver a Jesús allá arriba para arrepentirte de tus pecados, de lo que has hecho, del mal que has hecho. No, el trabajo lo tienes que hacer ahorita para cuando Él venga. Entonces sí, de alguna manera yo creo que hasta vas a sentir alivio, vas a sentirte descansado, tranquilo,
¿no? Porque ya vas a estar, hiciste tu trabajo con tu prójimo, llevas haciendo obras buenas, entonces pues ya el día que venga Jesús, pues ya vas a decir, pues padre, padre, porque pues es nuestro padre, o sea, pues aquí estoy, ¿no? Yo hice este trabajo, tan tan. Y no a lo mejor vas a llegar y, perdóname, padre, por todos los pecados, todavía que el pecado que hice ayer, perdóname porque ya llegaste, ¿no? Pues no, tampoco. Pero bueno, eh, entonces otra vez, todo ese trabajo que hizo Jesús fue a refrescar otra vez, hablar sobre el agua viva, hablar sobre las parábolas, todo lo que sirviera para que se renovara esa creencia otra vez sobre el Padre. Otro de los puntos que hemos comentado, cuál era conocer a sus criaturas, conocer a sus hijos. En todo ese viaje que hizo a Roma, el tiempo que estuvo en Palestina, desgraciadamente bebió la copa, como todos la bebemos, más trágica, ¿no? Bebió la copa de su vida, pero fue una enseñanza. A diferencia de las otras tres revelaciones, él nos dejó esa enseñanza de cómo vivir al Padre, que ser, iniciando, como alguna vez tú también lo comentaste, Ariel, ser primero con nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, ¿cómo vas a querer amar a tu prójimo, verdad? Entonces hay que empezar por nosotros y después, así lo hizo. Entonces traía mucho amor el Maestro Jesús. Entonces lo expresó a la gente. Si no hubo un sacrificio por la humanidad, por limpiarnos de nuestros pecados, por limpiar con su sangre nuestros pecados. Pero sí hubo un sacrificio por la gente que lo rodeaba, por sus amigos, por evitar que se quedara encasillado ahí nada más, a lo mejor en Palestina, su mensaje, al ayudar precisamente a evitar que fueran capturados los apóstoles y las apóstolas también en ese momento. Entonces, es un ejemplo de vida. Vino a enseñarnos al Padre y a darnos un ejemplo de vida de Él, de cómo, pues, repito, cómo vivir al Padre. Aprendemos mucho de todas, de estas primeras cuatro revelaciones, mucho. Cada una tuvo su porqué, tuvo su enseñanza, y repito, ojalá algún día la gente lo lea y entienda otra vez de dónde viene todo lo que hemos vivido. Y como dice, como bien dice Héctor, es una enseñanza de vida. Ajá, Jesús nos vino a dar una enseñanza de vida hermosa, ¿no? O sea, todo lo que predicaba lo demostraba en su vida. Lamentablemente, las personas de esa época, los apóstoles, nos lo dice el libro de Durantia, eran gente muy humilde, ¿no? También a su vez muy ignorante. Entonces, Jesús les daba unos aprendizajes, unas enseñanzas increíbles, ¿no? De hecho, nosotros lo vemos ahora en el libro de Durantia y lo discutimos y nos cuesta trabajo, y oye, pero es que aquí, o sea, lo discutimos nosotros, ¿no? Supuestamente más avanzados intelectualmente, ¿no? Eh, y entonces ellos se quedaban, la mayoría no entendió o no entendía las enseñanzas. Eh, varias veces Jesús se desilusionó y también se desilusionaban ellos porque no comprendían a su maestro. Entonces, con este conocimiento que les dejó a esas personas muy humildes, llamadas apóstoles, de ahí se difundió esas enseñanzas, ¿no? Y se creó la Biblia, ¿no? Entonces, si ahora leemos la Biblia, hay muchas tergiversaciones, aparte de que ya el ser humano actual ya le metió mano, por supuesto, entonces hay muchas tergiversaciones y las enseñanzas muy diluidas, como teléfono descompuesto, ¿no? Lo que enseñaban se iba diluyendo la verdadera enseñanza y desaparecía. Se mezcló ahí con esta idea judía de los sacrificios, y entonces aparece como bien dice Héctor, ¿no? Él fue el Cordero de Dios, ¿no? El sacrificio de él como Cordero de Dios
que lo mataron y a todos nos limpió, a todos eliminó el pecado y salvó a la humanidad. Entonces ya fue un revoltijo nada más hace 2000 años. Hablamos de la primera revelación, 500,000 años. La segunda hace 30,000, la tercera hace 3,000 y la cuarta hace 2000 años. En 2000 años se ha distorsionado el mensaje gravemente, ¿no? Ahí, como también lo que comentaba Héctor, pues vemos a una humanidad floja espiritualmente, como que no desarrollada todavía esa parte espiritual como especie. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Se acomoda la parte espiritual a través de ritos, a través, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que donar? En este caso, dinero, para que yo sea salvado y esté limpio de todo pecado, ¿no? Entonces, esa distorsión de las enseñanzas de Jesús a nuestro tiempo fue eso, ¿no? Se hicieron religiones donde había que cumplir ritos, había que orar, había que hacer rezos, cosas ya premeditadas, quedar bien con Dios, mientras que en la vida real ese trato con los semejantes era mala, ¿no? Podría ser una persona muy humilde y ser un asesino, pero eso sí iba a la iglesia, o podría ser una persona muy acaudalada, con mucho dinero, pero también robaba, le robaba a los pobres o abusaba de sus trabajadores. Pero eso sí, él estaba cada semana en misa, entonces se volvió ese desarrollo espiritual se volvió como moda, ¿ok? Nada más es para cumplir por arribita, una fachada, mientras que por dentro, vacíos, ¿no? Pero bueno, eso fue la cuarta revelación, la de Jesús de Nazaret. Héctor, ¿quieres agregar algo? Nada más, sí, gracias Ricardo, que desgraciadamente, como dices tú, se tergiversó las enseñanzas de Jesús y surgió el cristianismo en base a la persona de Jesús, no a su mensaje, desgraciadamente, a su sacrificio, a su supuesto sacrificio por la humanidad. Surgió el cristianismo en base a él, no a su mensaje. Ese fue el gran error de los apóstoles. Nada más. Y ahora vemos, ¿no? En estas iglesias cómo lo adoran y lo invocan para que cure a tales personas y toma mi mano, toma mi vida, soy tuyo. Sí, pero en cuanto salen de la iglesia son, no todos por supuesto, ¿no? Pero sí conocí a muchas personas así, muy malas personas, no amables. Y precisamente el mensaje de mucho valor de Jesús fue: ama a tu prójimo. Esa es una de las grandes enseñanzas de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se vació en 2000 años, desapareció prácticamente ese mensaje. Digo, no todos son hipócritas, pero muchos sí son hipócritas espiritualmente. Es que, y lo vemos en todos lados, porque definitivamente esto se ve en todos lados. El problema que hay es que la persona no trata de trabajarse sobre sí misma, no trata de trabajarse a sí misma. Entonces, si lo que hace es ir a un lugar y tal vez aprenderse los ritos o aprenderse las cosas como se hacen y la persona no quiere cambiar, la persona, permítanme decirlo así, a como llega se queda. Pues no va a cambiar, ¿para qué va a cambiar? O sea, ¿qué cambio necesita realizar? Tal vez no se ha dado cuenta. Y a lo mejor siente mucho orgullo de ser, de tener el linaje que tiene, o de ser quien es, o de venir muy bien. O sea, tiene su grado de complejidad el tema, ¿no? Y a veces nosotros caemos en ese tipo de, perdón, de tonterías, pero no deberíamos. Lo que vayamos leyendo, lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos discerniendo, inclusive de las cosas que estamos aprendiendo y demás, es para que lo pongamos en práctica y definitivamente no otra cosa. Richard, ¿tienes algo más que decirnos? Sí, y precisamente aquí es cuando llega, ya lo adelantó Héctor, en 1906 el doctor William Sadler, un cirujano, un psiquiatra, ajá,
psicoanalista sobre todo, tenía un grupo, de estudiantes, ¿no? Se le llamó el grupo de los 6, después como el grupo de la comisión de contacto se le llamó, y se encargaba precisamente de desenmascarar, desenmascarar charlatanes. Estaba muy de moda todavía, aunque ya habían pasado 50 años del auge del espiritismo, todavía había grupos o personas que eran chantajistas, ¿no? Repito, y él se encargaba mucho de desenmascararlos. Y en una de esas reuniones comienza una persona a la que le dicen la persona dormida, o ¿cómo le dicen, Héctor? ¿Cómo le pusieron? El durmiente. Gracias, Héctor. El durmiente, y ahí comienza la historia de los famosos escritos de Urantia, que en español le pusieron el libro de Urantia, ¿no? Pero en inglés literalmente eran los escritos de Urantia, ¿no? Y se imprime en 1955 y se imprime en un librote, ¿no? Con 1.000.000 de palabras. Ese libro contiene 1.000.000 de palabras y de 2097 páginas en papel bíblico. Esta quinta revelación es una conexión, una integración sin precedente alguno de filosofía, de ciencia, de religión. Yo creo que los seres espirituales ya vieron ese avance de la modernidad, ya vieron ese avance en el ser humano y dijeron, ahora sí vamos a darles una revelación o igual una recopilación. Por eso es de que sabemos mucho acerca de la vida de Jesús, porque la cuarta parte solamente está basada en la vida y enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Pero previo hay hechos, hay conocimientos científicos, hay realidades espirituales, hay verdades filosóficas. Entonces es un libro, la quinta revelación, el libro de Urantia, o los escritos de Urantia, lleno que integra esos tres elementos: la ciencia, la espiritualidad y la filosofía. Es la única vez en que se había dado, que se dio esto, ¿no? Son conocimientos esenciales, pero incompletos. Hay que recordar que se revela de acuerdo al nivel de conciencia y conocimiento de la generación. Seguramente en unos años va a haber una sexta revelación más potente, más intensa, más amplia. Aquí es lo que Héctor y yo decíamos, de que bueno, nos dicen que nada de eso no son conocimientos regalados o no existentes en la tierra, ¿no? Pero uno lee el libro de Urantia y pensamos, oye, pero ¿quién sabía esto, no? O sea, pues se dice que una persona, por lo menos en el planeta, sabía de este conocimiento. Es una recopilación precisamente de toda la historia de la humanidad. Todos los conocimientos científicos, lo espiritual y lo filosófico. Es un compendio, ¿no? Hermoso y riquísimo. Héctor, ¿qué más quieres complementar? Sí, gracias, Ricardo. Bueno, nada más en cuanto a esto, a la quinta revelación, hay una pregunta que le llegué a hacer una duda que tenía yo y a otros hermanos ya con más lectura. Dije, ¿por qué no vino una persona? ¿Por qué no vino un ser humano a dar esta quinta revelación? Precisamente por lo que acaba de decir Ricardo, esa evolución que ya tenemos, es la época de la lectura, del aprendizaje por otros medios. Ya no se necesitaba un profeta, tenía que venir ya por escrita esta revelación. El libro Durante ha sido atacado de muchas maneras. Se le ha llamado racista, misógino, XXX, sobre todo los que tienen, es entendible y aceptable, mucha gente que tiene cristalizado sus creencias, sobre todo cristianas, y dice, no, pues es que la Biblia es la palabra de Dios, y cómo vienes a contradecirla. Pues no venimos a contradecirla, sino, bueno, nosotros, ¿no? El libro, los reveladores, acomodar las cosas como deben de ser. Todo lo que viene, y me atrevo a decirlo así, como dices tú, Ariel, espero que nadie se ofenda, pero acomodarlo
todas las creencias, venir a acomodar como por la historia, como bien decía Ricardo, todo lo que viene de historia, porque apenas en la mañana todavía estaba leyendo a alguien que decía, no, pues es que el libro de Antea, ¿por qué no habla de los musulmanes? ¿Por qué no habla de las religiones hindúes, de otras religiones? No, bueno, es que también, como dice Ricardo, se publicó ya entero, ya con toda la información en 1955, entonces hay cosas que no preguntaron, los del foro no preguntaron porque se necesitaba ese conocimiento que ellos preguntaron en aquel tiempo. Faltan muchas cosas, pero como bien dice Ricardo, y los reveladores lo dicen, la sexta revelación vendrá en alrededor de 1000 años. Entonces vendrá ampliada. Volvemos a lo mismo. Cada una de las revelaciones ha venido con cierta cantidad de información. Ahorita tenemos esta información. Yo les pregunto muchas veces a las personas, pues, es que le falta esto, el libro. ¿Ya lo leíste? ¿Ya entendiste todos sus conceptos? Entonces no quieras saber más. Cuando tú cuando me digas, ya leí el libro, ya lo entendí, pero de muy particular manera de pensar, gente que conozco que tiene, desde que surgió el libro, no lo ha terminado de entender. Ya tenemos más de, como digamos, como para 70 años del libro, y todavía hay gente que lo sigue leyendo porque no lo acabamos de entender. Entonces, queremos más, todavía no terminamos de entender esto. Pero bueno, entonces por eso vino en esta parte como un libro, para darnos toda esta información, para revelarnos más cosas sobre el Padre, cosas de la vida oculta de Jesús, y mucha información que poco a poco se va a ir dando, ¿no? Porque también mucha gente dice, es que esto de la ciencia que dice el libro todavía no está comprobado por la ciencia. Los reveladores y los mismos integrantes del foro, pues hicieron esas preguntas porque pues, todavía no se sabía. Entonces son conocimientos avanzados que poco a poco ya hemos ido viendo. Ojalá también se dé un programa luego para ir investigando todas esas cosas que no se sabían, que dieron los reveladores, pero que no los había todavía investigado la ciencia de los años 50 a más tardar, pero que ya se descubrieron de esos 50 años para acá. Hay que ver todo eso. Repito, se ha atacado el libro, pero la gente que lo ha atacado en realidad no lo ha leído. Y eso lo puedo asegurar y se los he dicho. No lo has leído, por eso lo atacas. Lo lees, porque si lees una parte es como si yo te dijera, te hablara de una película, ¿no? Te platico nada más el intermedio, lo que pasó en medio de la película. No vas a entender ni el principio ni el final. No vas a saber qué pasó. Entonces, lee todo, entiéndelo todo y entonces ya podemos platicar de que si es o no es real el libro. La frase que siempre tenemos todos los lectores del libro. No tenemos nosotros que convencer a la gente del libro. Hay hermanos que sí tratan, pero el libro se defiende por sí solo. No necesitamos pelearnos con nadie para defender el libro. Repito, el libro se defiende por sí solo, siempre y cuando la gente de verdad quiera leerlo y quiera entenderlo sobre todo. Porque mucha gente nada más lo lee porque lo tratan como de una época New Age, ¿no? La nueva era. Es un libro de la nueva era. Y se quiere nada más tener ese conocimiento, no entenderlo, nada más tener el conocimiento. Por eso ahí también está mucho el error. Pero es lo que puedo decir de la quinta revelación. Me imagino que hay mucha gente que se aprende cosas, pero esto pasa en todos lados. Se ¿Sí? aprende algo para repetirlo. Muchos de estos libros que tenemos que contienen información importantísima para todos no son de lectura, son de estudio. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y definitivamente no son para ser repetidos como loras. Perdón. Ya lo dijo Shakira, perdón que te salpique. Lo que tenemos que entender es que no son de repetición y de verdad se requiere de tiempo para poderlos entender. Y también uno tiene que ir viendo y ser realistas en cuanto al momento histórico en el que estamos. Es que son muchas cosas y nos está tocando vivir un pocotón de cosas juntas. Héctor, si eres tan amable. Sí, no Y quería palabras, agregar, por sí, favor, ¿no? y palabras finales para cerrar, pues te escuchamos, por favor. Sí, claro, sí. Entonces aprovecho para comentar y cerrar. Para también entender el movimiento Urantia, necesitamos leer dos cosas más, aparte del libro. La historia
la historia del movimiento. Hay un libro precisamente que habla de la historia de los documentos de Urantia. Es un libro que viene ampliamente y bien explicado toda la historia del movimiento, sus pros, sus contras, sus problemas que ha tenido. Hasta la fecha, la Fundación Urantia tiene ciertos problemas por el libro. Esa, la historia de los documentos de Urantia. Y segunda, el mandato de publicación. Son dos documentos más que se tiene que agregar para entender bien el movimiento y, pues si quieren seguirlo criticando, pues que lo critiquen. Pero para entenderlo más de dónde proviene eso, es la historia de los documentos de Urantia y el mandato de publicación, donde los reveladores, bueno, el revelador principal da una explicación de por qué se tienen que crear grupos de estudio, por qué no se debe de crear una religión en base al libro. Muy claro lo pone, por qué no se debe crear un libro, por qué no hay personas asociadas al libro, por qué no vienen seres humanos mencionados en el libro, bueno, en cuanto a las revelaciones. Así es que todos los que nos escuchan, nos ven, aparte de leer el libro y que lo lean, como bien dices, Ariel, de estudio, de aprendizaje, repito, la historia de los escritos de Urantia y el mandato de publicación son dos documentos también importantes para entender todo esto. Y pues como digo muchas veces, mucha gente, buen viaje, buen conocimiento. Gracias, Ariel. Muchas gracias a ti por estar acá y traernos luz con respecto al tema. Y qué bueno que pones estos dos libros en el tintero para que don Ricardo también los anote por allí, yo también, y hablemos un poco del tema. Lo que queremos es que usted forme criterio, no le queremos vender absolutamente nada de esto y tampoco queremos obligarle a leerlo, sino más bien invitarle a que saque usted sus propias conclusiones y que usted lo lea y vea de qué se puede servir, porque tiene muchísima información sumamente importante. Y hablando de esta palabra importante, importante de igual manera poder entender que no se trata de una secta, no se trata de una religión. Eso también es muy importante porque algunos de los que estamos aquí tenemos nuestra fe propia, pero también somos un poco pensadores libres y nos gusta aprender de todo lo demás. Dicen por allí que el primer ministro israelí tenía la Biblia, la Torá en un lado y la traducción al griego en la otra, porque era un estudioso y le gustaba ver cómo los demás podían entender esto. Así que es importante que nosotros también lo hagamos. Richard, palabras finales si eres tan amable. Sí, el libro de Urantia finalmente está hecho por seres humanos, o sea, redactado, y tiene algunos errorcitos, ¿no? Lo mismo, sobre todo cuando se pasó del inglés al español. Hay cosas que de repente se escribió de alguna forma, pero quieren decir otra. ¿No? Eso tiene que ver, obviamente, con el traductor, ¿no? Pero aún así, con todas esas cosas muy humanas, ¿no? Como bien dijo Héctor, se pidió que no se revelara el nombre de estas 6 personas que ayudaron, solamente el doctor Sadler, que fue el que lo organizó este grupo, es el que se le conoce, porque saben cómo es el ser humano, ¿no? De idólatra, ¿no? Íbamos a ser santos a estos personajes, si iba a ser, por ahí en Sudamérica ya salió ahí una religión de Urantia, ¿no? Tarde que temprano tenía que salir. A pesar de que el libro dice, no se hagan religiones, no se deberían de hacer religiones sociales. Es algo muy interesante también del libro, que habla mucho sobre religión, pero refiriéndose a la religión personal. Ya lo hemos dicho, ese religar con nuestro Dios, nuestra chispa divina, que el libro le llama ajustador de pensamiento, que está en nuestra mente, ¿no? Es ese religar. Y aparte pone la religión social, que son todas las religiones que conocemos, ¿no? Donde hay que convivir y no hay ningún esfuerzo para entrar en contacto con tu espíritu. Yo invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que lo lean, que pregunten si tienen duda. Por supuesto, aquí estamos humildemente 3 personas, ¿no? Con mucho gusto aquí pueden preguntar. Ya Héctor o Ariel y yo nos compartiremos los comentarios, ¿no? Pero para que lo vivan, es un libro
no solo para leer, es un libro de práctica. Ahí vienen técnicas, vienen enseñanzas de Jesús muy puntuales y para llevarlo a practicar a nuestra vida. Jesús decía que somos duales, por supuesto, ¿no? Necesitamos resolver nuestros problemas materiales, necesitamos comer, necesitamos conseguir tomar agua, o sea, necesitamos trabajar, resolver nuestros problemas físicos, como él también lo hizo, pero no perder de vista también ese desarrollo espiritual, ¿ok? Entonces también buscar el momento, acercarse y sobre todo aplicarlo, repito, aplicarlo a nuestra vida diaria, esas enseñanzas espirituales. Tiene frases muy bonitas, muy interesante el libro, repito, pero de nada sirve. Hay muchos lectores de años, pero lo conoces en la vida real y dices, híjole, ¿dónde quedaron las enseñanzas de Jesús? ¿Dónde quedaron las enseñanzas del libro de Durantia? Porque están acostumbrados a lo mismo. Todo queda aquí, todo está en la mente, pero lo olvidan en el corazón, ¿no? Ahí que es donde realmente se debe guardar esos conocimientos. Muchas gracias, Héctor, Ariel. Gracias por compartir. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Héctor, por sacar tu tiempo para traernos luz. Gracias, Ricardo, por lo mismo. El primer ministro cuando se fundó el Estado de Israel se llamó David Ben Gurión. Imagínense ustedes que de Elvis Presley salió la religión, cuando yo me di cuenta quedé hecho piedra, pero es la realidad, la religión presbiteriana. A los seres humanos como que la religión como que se nos da natural. Entonces, caramba, por favor, cuidado, cuidado. Digo, que les guste la música de Elvis Presley, a mí también, pero que me haga presbiteriano, pues ya el tema va por, creo que va por otro O lado. también las barrabasadas de la iglesia de Diego, ¿no? La Maradoniana, ¿no? maradoniana. O sea, Ujú. por Dios, por Dios, por Dios. Ay, sí, no, si es que estamos bien desubicaditos los humanos, Bastante. que de verdad Dios nos ilumine para ubicarnos donde tenemos que estar, porque si fuera por invención, ay, hacemos hasta la iglesia Mm, marciánica. No, es que tenemos muy buena imaginación, Bastante. lastimosamente a veces en cosas que no, pero bueno. Esperamos que haya sido de mucho provecho el programa, que les haya ayudado a encender esa luz interior, que para eso estamos, y que nos ayude también, cada uno de ustedes, a llevarle este programa a alguien más que considere que lo pueda necesitar. ¿Qué queremos? Fundamentalmente, lo primero, formar criterio. Definitivamente, formar criterio. Así que esperamos haberle llevado luz a ese compartimiento suyo en su corazón, en su vida, en su ser interior, precisamente para eso. Este fue un capítulo más de Mundo Urantia con su programa Misión Urantia de la Academia de las Artes Sanadoras, con la grata compañía de don Ricardo G. Van Dyke y el señor Héctor Landín, también con este tema, las 5 revelaciones epocales. Yo le recomendaría que lo vea 2 veces, mínimo, para que le saque bastante provecho. Soy Ariel Svi dándole las gracias por haber estado acá con nosotros y acompañándonos y aprendiendo también, por supuesto, con nosotros. Puede revisar nuestros videos en la Academia de las Artes Sanadoras, donde tenemos una amplísima gama de temas, pero también en Urantia Televisión. ¿Cuál es nuestra misión? Llevarle luz a usted. Tómese usted la tarea también de llevarle luz a alguien más. Nos vemos. Hasta la próxima.